multitud de las leyes sirve a menudo de disculpa a los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas pero muy estrictamente observadas. Así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que bastarían los 4 siguientes. El primero consistía en no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender, en mis juicios, nada más que lo que se presentase a mi espíritu, tan clara y distantemente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. El segundo, en dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuese posible y en cuantas requiriese su mejor solución. El tercero, en conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos y suponiendo un orden aún entre aquellos que no se preceden naturalmente unos a otros. Y el último, en hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estuviera seguro de no omitir absolutamente nada. El método cartesiano según Descartes. Descartes consideraba que otros filósofos utilizaban demasiados pasos para llegar al conocimiento. En el fragmento de su lectura, Discurso del método, él resume en 4 pasos sencillos el proceso para sacar conclusiones, llegar a la verdad y para pasar de una verdad a otra sin caer en el error. Primer paso, evidencia. No admitir jamás como verdadero algo sin tener evidencia de ello. Evitar la precipitación. No tener motivos para poner ese algo en duda. Segundo paso, análisis. Dividir el problema en cuantas partes sea posible para resolverlo de manera individual cada uno y luego sí poder resolver el problema principal. Tercer paso, síntesis. Ordenar las soluciones del paso anterior desde las estructuras más simples de conocer, llegando poco a poco hasta las más complejas. Cuarto paso, revisión. Revisar que los pasos anteriores se hayan efectuado con propiedad y corregirlos en caso de encontrar algún error cometido durante el proceso. Pero inmediatamente después caí en la cuenta de que mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que lo que pensaba fuese algo, y advirtiendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla. Pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Luego, examinando con atención lo que yo era y viendo que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en que estuviese, pero que no por eso podía imaginar que no existía, sino que por el contrario, del hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las demás cosas, seguía muy evidentemente que yo existía. Mientras que, si hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no hubiera tenido ninguna razón para creer en mi existencia. Conocí por esto que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste en solo pensar. Pienso, luego existo, de la frase en francés Je pense donc je suis, dicha por René Descartes en su Discurso del método. La frase puede ser parafraseada como pienso, por lo tanto existo. Es incorrecto pensar que la frase dice pienso, después existo. En el fragmento, Descartes muestra cómo logró llegar a la conclusión de que él en sí existía. Primero, sus primeros pensamientos fueron escépticos, intentaba pensar que todo era falso. Descartes al comienzo de su filosofía dudaba de todo, como los escépticos, inclusive de su propia existencia. Segundo, empezó a cuestionarse con qué prueba o él podría demostrar que realmente existía. Tercero, dedujo que podría estar equivocado al decir que todo era falso, pero que aunque estuviese equivocándose, él estaba pensando, aunque está afirmando un pensamiento erróneo, él está pensando. Cuarto, concluyó, el hecho de pensar le da prueba de que realmente existía. Del hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las demás cosas, se seguía muy evidentemente que yo existía.